Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener otro tema, otro repaso de lección de la escuela sabática. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que siempre estén con el contenido de este canal, para que cuando subamos un video les llegue a usted. Y antes de comenzar este repaso de lección, les invito a que tengamos una palabra de oración para que sea palabra de Dios, no palabras de este instrumento, sino palabra de Dios que se predique en este lugar y que sea el Dios el que nos dirija. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, y que nos dé la capacidad de poder hablar. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, y ahora que nos dirigimos a tener este tema, Señor, te pedimos que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, para que nos envíes el Espíritu Santo y tome este instrumento humano, Padre misericordioso, para que pueda predicar tu evangelio, tu palabra, y seas tú, Padre misericordioso, hablando a todos y cada uno de los que van a oír y ver este video, y que seas tú comunicando el mensaje de este repaso de lección de esta semana. Te pedimos, Señor, que nos dirijas con tu Espíritu Santo, también que reprendas a Satanás y que tus santos ángeles también estén en este lugar, y que tú, Padre misericordioso, nos ayudes cada día a tener un desarrollo y crecimiento espiritual para el reino de los cielos. Porque este canal tú lo has creado, Padre misericordioso, para preparar un pueblo para tu santo reino. Pedimos perdón por nuestros pecados y faltas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título de la lección de esta semana es La zarza ardiente. ¿La zarza qué? La zarza ardiente. El versículo de memoria que tiene la lección de esta semana es, y lo encontramos en Éxodo, capítulo 3, 7 y 8, que nos dice de la siguiente manera. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces vemos que el Señor dice muy claramente que oyó la aflicción de quién, de su pueblo. ¿Desde dónde la oyó? Desde el cielo, y bajó y vio a este pueblo los sufrimientos que tenía, y entonces él decidió sacar a su pueblo ¿de a dónde? De esta tierra, y llevarla a la tierra donde Dios le había prometido a Abraham que los volvería a traer después de cierto tiempo, o hasta la tercera o cuarta generación, y volvería a llevarlos a la Canaán, después de haber bajado de Canaán y haber estado esclavos 400 años, o todo ese tiempo, no fueron esclavos, pero después de que desapareció el faraón de Egipto que conocía a José. Y pasaron ciertos faraones, hasta que esclavizaron a quién, al pueblo de Israel, y él estuvo 400, dice aproximadamente 430 años en Egipto, dice la Biblia. Y entonces salieron de allá, Dios los sacó. Entonces Dios se propuso sacar a su pueblo de adonde, de Egipto, de casa de servidumbre. Hoy Dios quiere sacarnos a nosotros como pueblo del Israel espiritual de Babilonia o del mundo, cuando nosotros no conocemos a Dios, o de Babilonia o del mundo, porque hay personas que todos dicen ser cristianos, entonces, pero no hay sino un pueblo que verdaderamente es cristiano, que guarda los mandamientos y normas y estatutos. Entonces Dios quiere libertarnos, así como liberó al pueblo de Egipto de la esclavitud literal. Dios quiere librarnos de la esclavitud del pecado. El llamado que Dios nos hace cambia el rumbo de nuestra vida, y claro que sí cambia. A mí me ha cambiado para bien.
Si seguimos ese llamado, descubriremos que el camino de Dios es siempre el mejor, es la mejor opción para nosotros. Sin embargo, a veces aceptar el llamado de Dios no es fácil al principio. Y pues, o sea, muchas veces nosotros eh, creemos que el camino de Dios es fácil, pues, o sea, es bueno seguir a Dios, pero hay que dejar muchas cosas, hay que dejar muchas cosas. Entonces, tal fue el caso de Moisés, pues ya hablando, vamos a hablar de un liderato, porque cuando Dios los llama a uno a salir del pecado y a todo eso, es el mejor el camino de Dios. Pero cuanto a ya llevar a un pueblo o ser líder, no es una tarea fácil. Y lo vamos a mirar a través del estudio del Éxodo. Tal fue el caso de Moisés y el llamado que Dios le hizo a partir de el encuentro en la zarza ardiente. Aunque Moisés pudo haber conocido o no las leyes de la combustión, o sea, que algo que se enciende se quema y se vuelve ceniza, pero sabía que lo que estaba viendo era un milagro y ciertamente esto llamó su atención. O sea, él veía que la zarza ardía y no sé qué, no se quemaba. El Señor lo estaba llamando sin duda a una tarea y no fácil. Ser líder no es fácil. De una congregación, y esto era el pueblo de Israel que ha sido muy rebelde, como el pueblo adventista hoy en día también es rebelde. O sea, todo el pueblo de Dios en todas las etapas ha sido un pueblo rebelde. Y ha querido es ir o se ha dejado influenciar por Satanás, por personas y por todo para hacer lo malo. Y el pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto. Entonces lo llamó a una tarea específica y supondría, dice aquí, y la cuestión era si respondería al llamado a pesar del cambio radical que éste podría en su vida. Moisés no se mostró muy receptivo al principio, o sea, él no quería tal vez ir a sacar a este pueblo porque tenía siempre la responsabilidad no es buena. O sea, la responsabilidad es buena, pero tener la responsabilidad de un pueblo no es que sea demasiado, o sea, no es que sea muy bueno, porque es que uno tener personas a la responsabilidad de uno no es bueno, y más cuando se trata del camino espiritual, porque entiende mucha responsabilidad, y Moisés sabía todo esto. Él sabía la responsabilidad, porque vamos a mirar que él estuvo cuidando ovejas, y la tarea de cuidar ovejas no es fácil. Tal vez recuerdes ocasiones en las que tenías objetivos concretos, pero Dios redirigió tus planes. O sea, yo cuando estaba en el mundo, yo no tenía planes concretos. Yo únicamente pues me casé y todo antes de conocer las cosas de Dios. Y todo, pues tuvimos 2 hijos, mi esposa y yo, y todo eso, pero pues yo en las cuestiones espirituales yo no conocía muchas cosas. Únicamente sabía que había que ir al cielo. Eso es lo que yo quería ir al cielo, pero no sabía cómo ir al cielo. Entonces, cuando ya conocí la palabra de Dios, entonces ahí fue donde vine a conocer yo verdaderamente qué era o qué debía de hacer uno para ir al cielo. Y eso trato de comunicarle hoy en día a las personas para que nos preparemos para el reino de los cielos. Pero antes de conocer la palabra de Dios o leer la Biblia, yo no sabía nada de esto. Entonces, habrán personas, o este personaje que escribió pudo haber sido que fue una persona que se crió en las cuestiones espirituales, o sea, en la iglesia adventista del séptimo día, pienso yo. Pero este instrumento que está hablando aquí no conoció a Dios desde un comienzo, o no conoció este mensaje desde un comienzo, no. Entonces dice aquí, pero cuando ya me reconocí pecador y todo eso, Dios me hizo un llamado y conocí verdaderamente lo que es verdaderamente seguir a Dios. Y que uno guiar a un pueblo no es fácil, y porque cuando uno recibe recriminaciones de ese pueblo y muchas cosas. Y yo he recibido recriminaciones en la iglesia adventista por querer predicar la verdad, porque como dice la misma palabra de Dios, el que quiera vivir piamente recibirá ¿qué? Persecución. Entonces, es cierto que podemos ser útiles a Dios de muchas maneras, pero aceptar el llamado de Dios y hacer lo que Él nos indica es sin duda
el camino hacia una vida verdaderamente plena. Y eso es verdad. Pero muchos no quieren obedecer ese camino o no quieren obedecer eso. Y eso hace que la tarea sea difícil, tanto para el que lo dirige como para ellos mismos. Entonces, puede que no siempre sea fácil. Y verdaderamente guiar a un pueblo no es fácil. No lo fue para Moisés, y lo vamos a mirar. Pero cuán insensato es seguir nuestro propio camino cuando Dios nos llama en otra dirección. O sea, cuando Dios nos llama en otra dirección, sí no debemos porque Dios está llamando a todo el mundo al arrepentimiento, a la conversión, al bautismo, al nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. Y Dios nos está llamando a todo esto. Y en la zarza ardiente, Dios llamó a Moisés para una tarea específica. Cuando él salió de Egipto huyendo, fue a tierra de Madián, y como vimos en la lección pasada, dice que Moisés se casó con Séfora, una hija del sacerdote de Madián, Jetro. Y este hombre tuvo 2 hijos con esta mujer, con Séfora. Y dice en el versículo 3 que dice, y sus 2 hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra de Egipto. Entonces, hebreo, Ger. Entonces, Ger quiere decir, dijo forastero, o sea, Moisés fue forastero en tierra de Madián. Porque él pues estuvo en Egipto y allá querían que él fuera faraón. Luego tuvo otro hijo que se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mis padres me ayudó y me libró de la espada de faraón. Entonces, Eliezer, del hebreo Elí, mi Dios, que quiere decir mi Dios, es ser ayuda, o sea, Dios le ayudó. Dios siempre ha estado en la ayuda de quién, de sus hijos, de Moisés y de cualquier persona. Entonces, los 2 hijos, Gerson y Eliezer, y formó parte de la extensa familia de Jetro, su suegro y sacerdote de ese lugar, o sea, de Madián. Pasó 40, según dice aquí, relajados años el escritor, como pastor. O sea, el cuidar ovejas no es fácil. No me diga, pues, una persona que trabajar es fácil. Trabajar no es fácil. Y más cuidando ovejas. Porque las ovejitas se descarrían, como dice la palabra del Señor. Nosotros somos ovejas y nos descarriamos, y guiar un rebaño de ovejas literales no es fácil, porque la oveja brinca para allí, se vuela para allá, y eso es dele, y hay que cuidarlas de los ladrones, hay que cuidarlas de las fieras, de los animales, y hay que tener una buena disposición. Mejor dicho, eso no es cuidar ovejas no es fácil. Aquí dice que él vivió relajado, 40 años cuidando ovejas no relajado. Estuvo ahí y Dios lo puso ahí para que viera que es cuidar una oveja. Entonces dice, y disfrutando de la presencia de Dios. Eso sí, la presencia de Dios estuvo con Moisés y estuvo ahí, tal como se revela en la naturaleza. O sea, Dios, entonces, y Moisés cuando estuvo allá en esta tierra, dice que en estos años de comunión con el Señor lo transformaron, o sea, el cuidar ovejas lo transformaron, o sea, tuvo paciencia, adquirió mucha paciencia, mucho de todo. Moisés, cuidando esto, adquirió mucho de todo, y dice, y lo prepararon para el liderazgo, o sea, para ya no pastorear ovejitas literales, sino personas, ovejas, o sea, personas. Eso lo capacitó, eso Dios lo llevó allá y estuvo en ese tiempo 40 años para capacitarlo para el liderazgo que le iba a dar. Dios también utilizó a Moisés en el tranquilo desierto, porque pues, cierto, en sus oportunidades de descanso, que pues, tal vez él ponía personas que tenía a su trabajo para que estuvieran, y entonces en ese tiempo que tenía de descanso, como toda persona, escribió 2 libros, Job y Génesis. Y entonces dice muy claramente que Moisés también recibió de Dios vislumbres cruciales acerca del gran conflicto
más importantes en el plan dice aquí, del gran conflicto, que eso está en el Génesis, o sea, lo que sucedió en el cielo y lo que sucedió aquí en la tierra, porque él lo escribió en el libro de Génesis. Y también en Job hubo un conflicto acerca de que cuando Satanás subió ante el concilio celestial y todo esto, y vio a Job, entonces había un conflicto. Dios le dio todo esto, el plan de salvación, la caída del hombre, el diluvio, la historia de los patriarcas y lo más importante, el plan de salvación. Por lo tanto, Moisés desempeñó un papel decisivo para comunicar a toda la humanidad el verdadero conocimiento de Dios vivo, nuestro creador y sustentador, y de lo que está haciendo con respecto al pecado, que ha causado estragos en este planeta. La historia bíblica y de la salvación tienen poco sentido si en el fundamento crucial de Moisés no dejó bajo inspiración, especialmente en el libro de Génesis. O sea, muchas personas rechazan hoy día el Antiguo Testamento y el libro de Génesis, como el libro de la creación y todas estas cosas, como el fundamento del pecado y todo eso, y rechazan esto. Pero nosotros como cristianos, yo o este servidor no lo rechazo. Entonces, en Éxodo, Dios le dio una tarea. ¿A quién? A Moisés, para que fuera a sacar a su ¿qué? A su pueblo. Entonces dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora, veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Entonces dice que él se iba acercando a la zarza, y entonces la voz le habló. El ángel de Jehová dice que le habló y le dijo: Moisés. Y entonces dijo: heme aquí, no, quítate el calzado de tus zapatos, porque el lugar que tú estás pisando es santo, porque Jesús es santo. O sea, el lugar donde está Dios o donde se encuentra uno con Dios es santo. O sea, por ejemplo, hoy en día ya la iglesia es un lugar santo, es un lugar donde nosotros debemos de estar muy, pero muy reverentemente, cosa que se ha olvidado hoy en día en la iglesia adventista del séptimo día. No sé en las otras iglesias cómo será, pero en la iglesia adventista del séptimo día hay muy poca reverencia. En la iglesia católica, cuando yo era católico romano, se veía mucha reverencia, y uno mismo como padre educaba a sus hijos a que no estuvieran brincando en la iglesia. Pero hoy en día vemos que en la iglesia los niños brincan, saltan y joden, y los papás no le dicen nada, ni nadie les dice nada, y si uno les dice alguna cosa, se enojan los papás. Entonces vemos claramente que eso, pues, o sea, lo tienen como en reverencia. Las cosas sagradas de Dios hay que tenerlas en mucha reverencia. Dios lo muestra desde la zarza, que le dijo a Moisés: quítate el calzado porque el lugar... Y entonces Dios le encomendó una misión. ¿A quién? Y él se le presentó a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué se le presentó Dios a Moisés de esta manera? Dios había prometido a estos patriarcas que su descendencia o sus descendientes heredarían a Canaán. Una promesa que Moisés conocía muy bien, porque él mismo escribió el Génesis, y escribió este relato bíblico en Génesis capítulo 15, 13 al 16, que nos dice de la siguiente manera. Entonces dice muy claramente: Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena gracia. Entonces vemos claramente que Moisés había escribido ya el Génesis y Job, y entonces había escrito que cuando Dios le inspiró allá en tierra de Madián, en estos 40 años que estuvo allá, entonces Dios le inspiró que ese pueblo sería libertado y que Dios iba a enviarlo a él como salvador, como instrumento de salvarlo. O sea, no como salvador, pues literal como Cristo, sino que era un símbolo de lo que Cristo iba a venir para librar al pueblo, para salvar al pueblo del pecado, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hasta toda la generación de este mundo que estamos hoy en día. Entonces vemos claramente que de esa manera, incluso antes de decirlo, el Señor ya estaba preparando
el camino para que Moisés comprendiera lo que estaba por venir y el papel crucial que habría de desempeñar, habiéndole Dios inspirado el Génesis. Dios ya lo estaba preparando. Y cuidando las ovejas y todas estas cosas, Dios estaba preparando a Moisés para el liderazgo que le iba a encargar de guiar a un pueblo a una tierra que emana leche y miel. Él, en la zarza, Dios le habló de la promesa y ya había escrito el Génesis, todo eso lo tenía en donde, en su mente y en su corazón, en su cerebro. Entonces, dice que el ángel del Señor, dice en Éxodo capítulo 3:2, que ya también es un libro escrito por Moisés, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y él no sé qué, y la zarza no se quemaba. Pero dice que el ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es y nada menos que el mismo Jesús. Fue Jesús mismo quien habló a Moisés desde la zarza, que lo dice en Éxodo capítulo 3, versículo 4, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde el medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y entonces él le dijo, entonces el que le habló fue directamente Jesús. Jesús es el verbo, o sea, la palabra. El verbo fue el que hizo todo lo que hay arriba en el cielo y en la tierra. Él fue el creador, o es el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay. Y aquí se refiere como el ángel de Jehová. Hay personas que no creen que el ángel de Jehová sea el mismo Jesucristo, o que Miguel sea el mismo Jesucristo. Ese es el mismo Jesucristo. Entonces nosotros vemos que él fue el que creó todas las cosas, y como creador es el que siempre se ha relacionado con las criaturas. Él mismo fue el que se ofreció en el plan de salvación para venir a salvar ¿a quién? Al pueblo, a morir en una cruz, o a morir, a tener la muerte vicaria por el pueblo de Dios. Él mismo que fue el creador, fue el que vino ¿a qué? A morir ¿por quién? Por nosotros. Entonces, siempre, y Moisés lo conocía desde el Génesis, porque en Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, 11, nos habla de esta misma cuestión del ángel de Jehová, donde nos habla de la siguiente manera. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él le dijo, y él respondió, heme aquí. Y el versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré, y tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ese descendiente hablaba también de quién, de Cristo. Aunque era Isaac el que iba a ser sacrificado, Cristo fue el que fue sacrificado por nosotros. Y en ese descendiente es que serán benditas todas las naciones. ¿En quién? En Jesús. Jesús era el mismo que le estaba hablando ¿a quién? A Abraham. Y así por lo consiguiente también en Jueces le habló a otras personas, a todo eso. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de esto. En Éxodo capítulo 3, 7 al 12, nos habla de la siguiente manera. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. O sea, Dios llamó a Israel, su pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, ancha, y a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del efereseo, del ebeo, del jebuseo, porque ya habían rebosado la copa. Entonces Dios ya, bueno, ahora sí ya rebosó, porque le había dado una promesa a Abraham que aún todavía, que iba a estar 400 años en Egipto el pueblo de Israel, pero que a esa nación la iba a juzgar y que lo iba a sacar porque todavía no había subido la maldad del ebeo, del jebuseo, del amorreo y de todas estas personas, y
y de todo, pero que él iba a llevarlo a tomar esa posesión de esa tierra, porque a ellos los iba a sacar de esa tierra. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, ¿cómo iba a sacar Dios? Descendió para sacar a su pueblo con un ser humano, o sea, con Moisés. Lo iba a poner como líder de este pueblo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, desde que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, o sea, en el monte Horeb. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y él respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, para siempre con él me recordará, por todos los siglos. ¿Por todos los qué? Por todos los siglos. Dice aquí muy claramente la palabra del Señor. Entonces dice que él le dijo: ¿cómo explicó Dios a Moisés por qué quería intervenir en favor de los hebreos? El sufrimiento del pueblo de Dios en Egipto se describe vívidamente como un gemido, un desesperado pedido de auxilio. Dios escuchó el clamor de ellos y se preocupó por su situación. O sea, Dios se preocupó ¿por qué? Por esa situación. Entonces, Dios le dijo a Moisés que fuera a sacar su qué, su pueblo. Le dijo que él estaría con él. Lo llamó, Dios llamó al pueblo de Israel su pueblo. Y él los haría, dice aquí, habitar en una tierra próspera, si le obedecían. En la tierra de Canaán, como prometió a sus ancestros. ¿A quiénes? A Abraham. Abraham, Dios le prometió que estaría en donde iba a llevar a su pueblo a esa tierra en la cual él estuvo, y los volvería a llevar. Pero Moisés dice, Dios dijo a Moisés que lo enviaría a Faraón con una misión específica. Así que ahora ve, te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. O sea, Dios lo llamó ¿qué? Mi pueblo. Entonces, ¿qué gran tarea requería Dios de su siervo? En vista de eso, Moisés respondió con una pregunta: ¿quién soy yo? Moisés dijo: pero ¿quién soy yo, Señor, para que me envíe allá a Faraón, a un hombre como Faraón, que es el rey de Egipto? ¿Yo cómo voy a llegar? ¿Quién soy yo? ¿Y quién soy yo para que usted me envíe, Señor? Pero ¿quién soy yo? Al comprender el significado de lo que sucedería y cuál sería su papel en todo esto, Moisés preguntó: ¿por qué había sido elegido por Dios? Aquí tenemos desde el mismo principio una indicación de su carácter, su humildad y su convicción de que no es digno de realizar lo que se le pide. Entonces, ¿por qué es tan importante la humildad y el sentido de la propiedad, indignidad para quien pretenda seguir al Señor y hacer algo por Él? Porque la persona debe tener total dependencia de Dios y no suficiencia propia. Moisés era una persona humilde. Y dijo: ¿quién soy yo? O sea, nosotros no debemos de tener suficiencia propia. O sea, la persona que tiene suficiencia propia no se deja dirigir ¿por quién? Por Dios. Y siempre quiere tener el mando y quiere que las personas le obedezcan, es
como un dictador. Un dictador quiere que las personas le obedezcan a la buena o a la mala. Pero Moisés era una persona que decía, pero ¿quién soy yo, Señor? Yo no soy nada. Es como uno. ¿Quién es uno para predicar el evangelio? ¿Quién soy yo? Yo una vez le dije al Señor, pero ¿quién soy yo, Señor? Para que tú me pongas a predicar el evangelio. Soy un pecador, yo soy una persona que no merecía sino la muerte, pero tú me has perdonado. Pero sobre eso me puso a predicar el evangelio. ¿Quién es uno? Pero más sin embargo, Dios, no sé, pues, y lo he dicho muchas veces, no sé Dios qué me vio a mí. Y Moisés diría, pero usted qué me vio a mí, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién me ha visto usted a mí para que yo vaya a sacar a su pueblo? De allá de esa. Entonces, el ángel del Señor es Jesús. Y Dios te elige a ti o eligió a Moisés o me elige a mí para que haga cosas grandes. Pero ¿quién es el que las hace? Dios. Pero no es que Dios tenga necesidad de nosotros, porque Dios y nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Pero Dios siempre considera al ser humano como alguien para realizar la tarea de redimir también por medio del hombre a las personas, o sea, para sacarlas de la esclavitud literal de Egipto o para sacarlos de la esclavitud del pecado. Y Dios escoge a los seres humanos. Dios escogió a este ser humano, el ángel de Jehová o el ángel del Señor, escogió a este ser humano para sacar a su pueblo. Entonces, el nombre del Señor. Entonces, en Éxodo capítulo 13 al 22, nos dice de la siguiente manera. Dios dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y ellos me preguntaren cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Entonces, ¿qué tan importante es la humildad de quién? De Moisés. ¿Y qué tan importante es la humildad de cada persona que Dios lo llama a ser líder o que Dios lo llama a pregonar un mensaje? La humildad es lo más importante, la dependencia únicamente de quién, de Dios, y que Él sea el que vaya a dirigir todo. Entonces, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúneme a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho, yo sacaré de aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del ebeo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha contratado, por tanto, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces vemos que el nombre de quién, del Señor. Hay una gran controversia en ciertas religiones, y hoy en día en la iglesia adventista, como también está algo infiltrado, está infiltrada por jesuitas. Hay una controversia sobre el nombre. Unos dicen que Yahshua, otros dicen que el otro dice que no es ese, que es el Señor. El otro dice que no es Jehová, que es Yahvé.
los católicos romanos. Y entonces, como hoy en día la iglesia está así, entonces hay una controversia entre la iglesia por el nombre. Hermanos, yo no veo ninguna objeción en que se le diga a Jehová el Señor o Yahvé o YHWH, como verdaderamente es el nombre de Jehová, que quiere decir yo soy el que soy. Eso es lo que quiere decir el nombre de Jehová. Yo soy el que soy. No es que Dios nos haya dado a conocer a Abraham, a Isaac, como Jehová, o como Yahvé, o como el Señor, o como el YHWH, que quiere decir el nombre de Jehová representa del nombre divino YHWH, que así se relaciona con el verbo Ajax, o Ayak, que quiere decir ser. Entonces vemos claramente Ayaser, que quiere decir yo soy el que ¿qué? El que soy. Los judíos masoretas cogieron las consonantes y vocales y formaron la palabra Jehová. Entonces, en lugar de YHWH, entonces pusieron la J, la E, la H, la O, la V y la A, y entonces pusieron el nombre de Jehová. Porque cuando ellos escribían el nombre YHWH, botaban la pluma. Y entonces, para no botar la pluma, pusieron el nombre de Jehová. Eso es todo lo que hicieron en ese entonces. Y hoy en día hay un problema que no, que es Yahvé, que no, que es Jehová, que no, que... Dios dice que Él es el yo soy el que soy. Entonces, Dios se presenta a Moisés como el Yaser, que significa literalmente yo seré quien seré, o yo soy el que soy, o yo soy quien soy. Listo. Este Dios dice, estaré, o sea, Yaser, contigo. Esto significa que Dios es eterno, es el Dios intrascendente y a la vez cercano, que habita con los contritos y humildes de corazón, como lo dice Isaías 57:15. O sea, Dios habita con el humilde y el contrito ¿de qué? De corazón. O sea, Dios es un Dios que es eterno, es el Dios trascendental y es el Dios que es cada día más cercano y habita con el ser humano. Y que nunca lo ha dejado ¿qué? Solo. Y que aunque el pueblo de Israel estaba en aflicción en Egipto y tenía que pasar este tiempo de aflicción, y aunque Moisés tuvo que huir de la tierra de Egipto y tuvo que pasar estos 40 años para poder apacentar su pueblo, cuidando ovejas literales, para después tener el carácter para poder apacentar un pueblo rebelde. Y también a uno le suceden cosas que Dios le moldea el carácter para poder que él pueda predicar o ser un líder en la iglesia. Como digo, yo no soy líder en la iglesia, pero Dios sí me llamó a predicar el evangelio. La gloria y la honra es para él. No sé hablar, no tengo, mejor dicho, nada. Yo no sé qué me vio Dios, pero Dios me ha puesto por este canal a predicar el evangelio. Y la gloria y la honra es para él, porque él es el que predica, él es el que habla. A mí me ven, pero él es el que, porque aquí lo que se está hablando es palabra de Dios. O sea, es su palabra la que se está hablando. Simplemente que él utiliza a una persona para poder dar el mensaje. Él vino y lo dio también tomando forma humana. Y podía un ángel dar el mensaje. Pero él escoge a los seres humanos pecadores para que guíe a los pecadores a un arrepentimiento y a una conversión, a un bautismo y a un nacer del agua y del espíritu para el reino de los cielos. A Moisés para que llevara al pueblo a Canaán terrenal. Hoy en día a este instrumento humano y la Biblia, la palabra del Señor escrita por Moisés, que estamos estudiando estos libros, para llevarlos al Canaán celestial. La gloria y la honra es para Dios. Entonces vemos claramente que esto, el nombre de Dios, Él es cercano, Él no nos ha abandonado. Él no ha abandonado ¿a quién? A su pueblo. El nombre propio de Dios, traducido en las versiones bíblicas, normalmente como el Señor o Jehová, era conocido por el pueblo desde el principio, aunque no percibieran su significado más profundo. Moisés también conocía el nombre de Jehová o Yahvé o Yahweh o el Señor
o YHWH, que quiere decir yo soy el que soy, pero él no se había dado a conocer así con yo soy el que soy. Yo soy un Dios cercano, yo soy un Dios eterno, es el Dios trascendental o el Dios cercano. Él no se había dado a conocer así a Abraham, pero en Egipto con ese nombre se dio a conocer para poder ir a decirle, el Dios cercano, el Dios trascendental, el Dios poderoso me ha enviado. Es un Dios que hace las cosas. Significa que en cambio que no conocía su significado más profundo. O sea, Abraham no conocía su significado más profundo. O probablemente, pero no se había dado a conocer, porque aquí le dice a él, yo no me di a conocer así, pero a usted me lo va a dar a conocer para que vaya ante quién, para libertar a mi pueblo. Indica que el Dios personal, el Dios de su pueblo, el Dios del pacto, es un Dios cercano, íntimo, que interviene en los asuntos humanos. El Dios todopoderoso, dice muy claramente, interviene milagrosamente con su poder, pero el nombre divino, Jehová, Yahvé, o como lo quieramos llamar, el Señor, destaca su poder moral mediante el amor y el cuidado. Es el mismo Dios, Elohim, Dios poderoso, fuerte, trascendente, el Dios de todos los pueblos, el gobernante del universo, el creador de todo. Pero el nombre, Jehová, Yahvé, o llámese el Señor, o YHWH, yo soy el que soy, revela diferentes aspectos de su relación con la humanidad. Él se revela de todas maneras y quiere que conozcamos que Él, aunque estemos en los que estemos, Dios está con nosotros. Y quiere, o sea, no en el pecado. Él ama al pecador, pero no el pecado. Cuando usted y yo estamos cometiendo pecado, Dios está ahí llamándote y buscándote para que no te pierdas. Pero Dios está aún con el pueblo de Israel, el esclavo en Egipto. Dios está contigo y te está llamando a un arrepentimiento, a una conversión, a un bautismo y a un nacer del Espíritu, a un ser espiritual. Entonces Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que en la intimidad desea tener con quienes se entregan a Él. O sea, Dios quiere una intimidad con quién, contigo. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios ¿qué? Personal. Dios es una persona. Entonces, la palabra de Dios dice que 4 excusas que hizo Moisés para no ir. Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 4, del 1 al 17, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una ¿qué? Una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola, y extendiendo su mano, la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces le digo, además, Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuélveme a meter tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán en la tierra sangre. Entonces dijo Moisés a Jehová, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua, porque uno muchas veces, yo también soy como así como Moisés, o sea, me enredo mucho,
Entonces uno muchas veces dice, pero si uno no tiene elocuencia, uno no es un orador, uno no es esto, no es aquello. Señor, ¿cómo me vas a utilizar? Utiliza al que debes de utilizar, como le dijo Moisés aquí. Y dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y entonces Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mundo y al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar, o sea, envía a otro. Moisés le dijo, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano, Aarón, levita, y el que habla bien, y ese habla bien, y aquí él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él y pondrás en boca de las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú le serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Moisés utilizó excusas. Moisés no quería ir. Entonces, ¿cómo entendemos esta extraña historia y qué lección podemos extraer de ellas? Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos dice que por el contexto del relato es evidente que él trataba, como dice aquí, y si no me creen, a la primera señal, o sea, ¿qué señales permitió Dios que Moisés realizara para esforzar así la posición de este como su mensajero? Dijo que, primero Moisés presentó una excusa y dijo, si no me creen, ni me escuchan. O sea, él dijo, es que si no me creen. Entonces Dios le dijo, bueno, si no, dice, una pregunta motivada por el deseo de aprender algo nuevo, sino una manera de rehuir la responsabilidad que Dios le pedía que asumiera. O sea, la responsabilidad. O sea, muchas personas hoy en día no quieren aceptar el mensaje de Dios, no quieren las cosas de Dios porque incumbe una responsabilidad y dejar el mundo. Otras personas no quieren, bueno, eso no quieren arrepentirse. Otras personas no quieren asumir un liderato o algo porque les da miedo. O otras personas tienen suficiencia propia y no hacen bien el liderato. Bueno, hay muchos motivos. Pero con Moisés era esto lo que sucedía. Entonces dice, realizar las señales milagrosas ante ancianos de Israel y más tarde ante Faraón, su vara se convirtiera en serpiente y al instante ambos milagros deberían convencer a los ancianos de que Dios había elegido a Moisés como su instrumento. Se añadió un tercer milagro por si aquello no resultaba suficiente convertir el agua en sangre. Aunque Dios habilitó a Moisés para realizar esta poderosa tarea, estos prodigios, este aún expresa una cuarta y excusa. No es un buen orador. Él no era un buen ¿qué? Orador. O sea, él no era un buen orador. Y muchas veces uno no es esa persona elocuente. No tiene el estudio como muchas personas que, por ejemplo, que estudian en México, en Montemorelos, en las universidades en Estados Unidos, o aquí en Colombia, en la UNAC, que son pastores y que tienen... Y uno dice, bueno, ¿y uno qué? ¿Por qué? Moisés decía, bueno, pero ¿por qué no eliges a otro? Y muchas veces uno dice, ¿por qué? ¿Cierto? No eliges a otro. Pero Dios lo escoge a uno. Y uno pues no sabe cómo decir o cómo hablar, pero Dios sí sabe hablar. Y entonces Dios le puso una ayuda. ¿A quién? A Moisés. Nosotros no debemos de rehusar el llamado de quién? De Moisés. Nosotros no debemos de rehusar el llamado de quién? De Moisés. No, de Dios. Como Moisés, a la final siempre aceptó. Entonces, en este conjunto de 4 excusas, muestra la renuencia de Moisés a aceptar el llamado de Dios. Dice muy claramente, oculta su falta de disposición para ir.
Entonces dice, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Si no me creen. Entonces la cuarta objeción, en cada caso, dijo él, no soy elocuente. En todo caso, en cada objeción, en cada caso, una poderosa solución. O sea, Dios tenía la solución para qué? Para todo. Dios tiene solución para tu problema. Dios tiene solución para que tú puedas predicar el evangelio, para que tú tomes la decisión de seguirlo, de seguirlo a la Canaán celestial. Dios tiene la situación manejada, Él tiene el control de todo. Dios tiene el control de qué? De todo. Aunque tengamos que pasar por muchas cosas, por muchas pruebas, por muchas cuestiones, pero Dios tiene la solución para todo. No mostremos renuencia a lo cuando Dios nos llama. Dice que él no es buen orador. Moisés dice que no es buen orador. Y tuvo una última objeción. Envía a otro. No me envíes a mí, envía a otro. Muchas veces nosotros le podemos decir, no, envía a otro. Yo decía, pero ¿cómo me voy a dirigir a las personas? Yo no soy un estudioso, no tengo universidad, no tengo nada. ¿Cómo me vas a utilizar, Señor? No sé cómo estaría haciendo las cosas, pero las cosas las hago para Dios y para que usted y yo podamos ir al cielo. Moisés las hizo para Dios y vemos que hoy en día todo lo que hizo Moisés para Dios se ve hoy. Escribió 6 libros: Éxodo, Génesis, Levíticos, Números, Deuteronomios y Job. Y vemos cómo ha instruido Dios por medio de este hombre a un pueblo, cómo guió al pueblo de Israel por el desierto. Y fue un hombre enteramente entregado al Señor. Dios quiere esto para usted. Entonces, vamos a mirar algo también acerca de la circuncisión. En Éxodo 4, 18 al 31, nos dice de la siguiente manera. Éxodo 4, 18 al 31, nos relata la historia de Moisés y sus 2 hijos, Gersón y el otro hijo que Gersón y Eliezer. Entonces vemos claramente que estos 2 hijos, el primero lo había circuncidado, pero el segundo no. En el relato vemos que yendo Moisés con Séfora, su mujer, para estar en Egipto, entonces el ángel de Jehová se le aparece y quería matar ¿a quién? A Moisés. Moisés descubrió que verdaderamente, como él había escrito el Génesis, él no había cumplido una parte en circuncidar a su hijo menor. Y entonces, al no circuncidar a su hijo menor, Dios le estaba recordando que tenía que circuncidar a su hijo y tenía que ser obediente al pacto para poder ir a sacar ¿a quién? A su pueblo. Entonces vemos hoy claramente en esta enseñanza también algo importante. Antes de que una persona pueda verdaderamente ser un líder o verdaderamente estar en una plataforma o estar en unas cuestiones, debe de ser bautizado, porque el bautismo reemplaza la ¿qué? La circuncisión como pacto de salvación. Hoy en día muchas personas llegan a la iglesia y los ponen como líderes y los ponen de muchas cosas sin ser bautizados y los suben a la plataforma a cantar y a alabar a Dios y todas estas cosas, pero no es así. Jesús fue bautizado también para poder recibir el ministerio de 30 años para predicar el evangelio. Hoy en día también ponen a muchachos que aunque son bautizados, pueden ser bautizados, pero no pueden ejercer cargos en la iglesia o no pueden ejercer muchas cosas en la iglesia, como es ser un diácono si no es casado, o ser un pastor o ser un ministro si no es casado. Debe de ser casado para ser pastor. Hoy en día ordenan pastores solteros en las iglesias adventistas del séptimo día. Diáconos solteros, cuando dice la palabra de Dios que el diácono es ser marido de una mujer.
Y también el anciano debe ser marido de una mujer, no soltero. Pero eso lo quieren hacer en la iglesia y están desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Moisés estaba invalidando el pacto que Dios había hecho y que lo había hecho en Génesis capítulo 17, versículo 9 al 13. Miremos, y él lo había escrito, por eso él recordó, por eso él sabía que había hecho una cosa que mala. Miremos lo que dice 17, 9 al 13. 17, 9 al 13 nos dice de la siguiente manera. Porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por las palabras del hombre. Moisés se dejó guiar por la palabra de la mujer, porque la mujer le dijo que no había necesidad de circuncidar a su hijo menor. Y él dejó la cosa así. Y por eso Dios le salió al encuentro. ¿Para qué? Para matar a quien, a Moisés, porque había desobedecido lo que él mismo había escrito. Miremos lo que dice Génesis capítulo 17, 9 al 13. Dice de la siguiente manera. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. Moisés era descendencia de Abraham. Después de ti, por su generación, y cuando Cristo vino, también se circuncidó. Lo circuncidaron al 8º día, como lo dice aquí. Este es mi pacto que guardaré entre mí, vosotros y tu descendencia, después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, porque era todo varón. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y cualquiera extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces vemos que él había invalidado este pacto. Por el contexto del relato, es evidente que se trataba de la circuncisión. Su hijo menor no estaba circuncidado, como exigía el pacto abrahámico, o sea, el pacto con Abraham. Como líder del pueblo de Dios, Moisés debía mostrar su perfecta sumisión y obediencia al Señor a fin de estar capacitado para guiar a otros en el camino de la obediencia. Tenía que ser un modelo de esa entrega total a Dios. Su esposa Séfora era una mujer de acción y circuncidó a su hijo para salvar la vida de su esposo. O sea, cuando ya digo, es porque no es circuncidado, entonces Débora tomó un cuchillo afilado y le circuncidó a su hijo en el prepucio. Y luego le arrojó el niño con el prepucio ensangrentado y se lo puso, y verdaderamente tú eres un esposo de sangre. Y el ángel de Jehová se apartó y dejó seguir el camino. Una persona que no sea bautizada no debe recibir cargo, o no deben de ponerla en cargo, ni deben tampoco ponerla en una plataforma a cantar sin haber sido bautizada, o ni siquiera a ponerla como en la escuela sabática, ni en ninguna cosa, hasta que no sea que bautizado. Y en la iglesia hacen eso. Por eso la iglesia hoy en día está tan mundanalizada. Ponen diáconos solteros, así sean bautizados, pero no son casados, no deben de ser puestos como diáconos, y menos a servir cena, ni nada de esas cosas, ni a llevar cena, ni a los lavatorios de los pies, ni a recoger diezmos, nada de esas cosas, porque eso es sagrado. Lo sagrado, las personas deben de ser obedientes. Ponen pastores o ministros solteros que como pastores a dirigir una iglesia. No debe ser así, porque nosotros tenemos que sujetarnos a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces vemos claramente que hoy en día la iglesia también está en desobediencia. Hacen las cosas como le indican los hombres, no como le indica la palabra de Dios. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor está diciendo: Moisés tuvo una terrible, sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Hoy en día la iglesia está mundanalizada y están permitiendo y haciendo cosas en la iglesia que no se debe hacer, y tienen el desagrado ¿de quién? De Dios. Por eso este estudio es importante, pero diciendo las cosas como son, y uno que está en la iglesia está viendo. Porque el jesuitismo quiere decir las cosas que no son. Hoy el día sábado está siendo profanado, sagrado,
poniendo que el día de la mujer, que el día del pastor, que el día del niño, que el día del conquistador, que el día del aventurero, que yo no sé qué. Quieren el sábado, que es sagrado, echarlo por tierra. Porque esa es la misión del jesuitismo. Que el sábado no lo consideremos sagrado. Trabajan, compran y venden en el sábado. Hacen todo lo que sea en el sábado. Y todos los pastores que sí, que hagan lo que quieran. Pastores jesuitas, arrepiéntanse. Hagan las cosas como deben de ser. Pastores en la iglesia, infiltrados, jesuitas, miembros de iglesia. En las juntas de iglesia también hay jesuitas que no dejan predicar el mensaje y están diciendo que el día sábado Dios no hace milagros, pero que en el primer día de la semana, al amanecer con Jesús, sí están haciendo milagros. Hermanos, el día del Señor es sagrado. No lo contaminemos con fiestas paganas. La palabra de Dios dice que lo sagrado, y que Dios tenía el desagrado, Moisés tenía el desagrado ¿de quién? De Dios, al no cumplir verdaderamente con lo que era verdaderamente la palabra del Señor. Dice, nosotros sabemos cómo terminó todo, la historia de Moisés, pero pone en lugar de Moisés cuando estuvo ante la zarza ardiente. Había huido de Egipto para salvar su vida. O sea, Dios llamó a Moisés. Y aún vemos que cuando Moisés mató al egipcio, también vemos a su prójimo que lo acusó, quieren matarme como mataste ayer al egipcio. Lo descubrieron y tuvo que huir. Él veía que el pueblo se desagradaba. Hoy, cuando usted y yo, mi querido amigo y hermano, predicamos la verdad, el pueblo se desagrada, los líderes se desagradan, los pastores se desagradan y lo hacen a un lado. Pero hay que predicar la verdad. Moisés fue rechazado por el pueblo, fue rechazado por ellos. Cuando los puso el faraón en duras tareas y ya no les quiso dar más ladrillo ni nada de esas cosas, ni les quiso dar más asfalto para ladrillo, para edificar, le dijeron a Moisés y se fueron en contra de él después de que habían creído. Vemos claramente que Dios ve esto. Entonces vemos que nos dice la palabra de Dios. Se podrá argumentar que la primera vista, las excusas de Moisés eran en sí mismas bastante razonables. ¿Por qué debería creerme el pueblo? ¿Quién soy yo? No sé hablar bien. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca de cómo aprender a confiar en que Dios puede capacitarnos para realizar lo que Él nos llama a hacer? Dios puede capacitarnos. Dios capacita a una persona como uno que no tiene estudios, tantas cosas, universidades y todo eso. Dios puede capacitar, pero tenemos que estudiar y tenemos que hablar las cosas que Dios dice. No entremos en el desagrado de Dios. Prediquemos el mensaje, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Guardemos lo sagrado, el sábado es sagrado. Es un día sagrado, no para profanarlo con días de madres, cumpleaños, ni fiestas de cosas, ni poniendo banderas del Vaticano en la iglesia. Debemos verdaderamente darle el sentido. Se montan pastores y presidentes y dicen que nada de los extremismos. Pero ¿cuáles son los extremismos que ellos dicen? Es que guardemos el sábado como cualquier día. Ya. El jesuitismo sabe que el sábado no se podía quitar, pero hoy lo están cambiando. Del sábado al domingo. Que con amanecer con Jesús. Hermanos, el sábado en el cual Dios es sagrado y se encuentra con su pueblo es el sábado. El día de domingo es un día de trabajo normal. Es un día en el que se trabaja. Como adventistas del séptimo día debemos de saberlo. Dios llamó al liderato adventista para que guiara a un pueblo a la Canaán celestial.
No para que si se infiltraran jesuitas y echaran por tierra la verdad y los que son de la iglesia se dejaran influenciar. Como Moisés, que se dejó influenciar por su esposa a no circuncidar a su hijo. O que podemos poner a las personas de esta manera cuando la Biblia dice de otra. Nosotros no podemos ser así, mis queridos amigos, hermanos, mis queridos amigos y hermanos de la Iglesia Adventista. Tenemos que darle el sentido a la trompeta y decir cómo es que se debe de ser, cómo es que deben de ser las cosas. Entonces, mi querido amigo y hermano, o quieres servirle al Señor como Dios manda en su palabra, o quieres desobedecer, pero tendrás el desagrado de Dios como lo tuvo Moisés. O puedes arrepentirte y como Séfora, entonces coger a su hijo y circuncidarlo para que pueda hacer. Vemos claramente para que pudiera avanzar Moisés. Debemos avanzar en la obra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para guiar al pueblo a la Canaán celestial. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios habló de una zarza, un milagro, no se quemaba. Dios nos habla a nosotros también, como Moisés, que saquemos al pueblo de la esclavitud de Babilonia, de las falsas doctrinas, al reino de los cielos. El ángel del Señor, Jesús, nos encomienda esta misión. El nombre del Señor es que Él siempre está cercano y es un Dios poderoso, es eterno y es trascendental. Está y nos acompaña en todas nuestras duras tareas. No presentemos excusas porque Dios es el que nos guía. Y no confundamos la santidad de Dios con la de Babilonia. Y verdaderamente, la circuncisión en el Antiguo Testamento y el bautismo en el Nuevo Testamento. Dirijamos la iglesia, dirigentes de iglesia, dirijan la iglesia como debe de ser. No con mujeres ancianas, no con mujeres pastoras, porque hoy en día en la iglesia quieren poner eso, o lo han puesto. No con diáconos solteros, no con ministros o pastores solteros, no poniendo a la gente en plataformas sin ser bautizados, o a dirigir escuela sabática, o a dirigir cualquier cosa, o canto, o cualquier cosa en la iglesia, o a cantar, o a los niños, maestras de niños que no son bautizadas y después que es que las bautizan. Hagamos las cosas como Dios manda. Comparte este video. Dios quiere un pueblo santo que va a ir a la Canaán celestial. Jesús quiere una iglesia que haga las cosas en palabras, acciones y obras y pensamientos justos y santos como los del Señor Jesús. Comparte este video. Suscríbete al canal Adventista para que te sigan llegando estos repasos de lección. Dios nos está hablando desde la zarza, a través de la Biblia. Y cómo es que debemos, como pueblo de Dios, y los líderes deben de guiar a un pueblo, obedeciendo los mandamientos, normas y estatutos, como lo hizo Moisés. Así es que debe ser. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga cada día. Que Dios los ponga en armonía o nos ponga en armonía con la palabra de Dios. Dios nos dé la paz que debemos también nosotros tener. Dios nos dé todo esto. Y como dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. El nombre de Jehová, paz. Dios quiere darte paz. Comparte este video. Suscríbete al canal Adventista. Que Dios bendiga y siga bendiciendo estos repasos de lecciones. La zarza, repaso de lección sabática para esta semana. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este repaso de lección. Te pedimos, Señor, que cada día nos ayudes, Padre Celestial, a tener estos repasos de lección conforme a tu santa y divina voluntad. Y Padre misericordioso, te pedimos la bendición para este repaso de lección y que sea compartido por todos y cada uno de los que se le envíe el mensaje y que se han suscrito al canal y lo compartan con sus contactos, para que todos crezcamos y tengamos un desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y faltas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.